Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenido otra vez al canal, segundo vídeo y de verdad muy contento con el apoyo que ha tenido el primer vídeo, no lo esperaba para nada, vuestros comentarios han sido geniales, disculpadme que no pueda contestar a todos porque es que no puedo, pero todo lo leo y de verdad que estoy muy contento, muy orgulloso y muy feliz de que gente como vosotros me acompañe en esta aventura, porque la verdad para mí es algo que me gusta hacer, lo paso muy bien y si encima puedo informar a la gente que os guste, que os divirtáis, que la paséis bien, como lo paso yo con el tema de la industria de los videojuegos, con el tema de la información, las noticias, la rumorología, dándome opinión. La verdad es que es algo muy guay, una sensación muy guay y lo siento de verdad a los que no os pueda contestar, pero lo leo todo y de verdad os lo agradezco en el alma el apoyo que estáis dando porque lo dicho, no lo esperaba absolutamente para nada. Creía que iba a ser algo mucho más soft y más vuelto loco. Pero bueno, todos habréis ido como loco probablemente al título. Mañana tenemos acuerdo oficial cerrado entre Bethesda / Zenimax y Microsoft. Pues bueno, un poco lo que quiero desgranar o desglosar en este vídeo, porque entiendo que es un tema que induce muchísimo la duda. También hay que remarcar antes de todo que esto es una opinión, es mi percepción de los hechos, mi lectura y mi análisis de ellos, y que no soy yo el oráculo de Delfos ni nada de eso, y no tengo por qué tener la verdad absoluta. Así que bueno, espero que me escuchéis con atención, que me dejáis como siempre vuestra opinión con la caja de comentarios, que os digo que aunque no pueda responder a todos, os leo, de verdad, os leo y en serio el apoyo que he tenido es bestial. Espero que lo sigáis dando, compartiendo los vídeos, dándole a los likes y todo lo que dicen los youtubers más profesionales. Pero bueno, vamos al lío, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, Álvaro? Pues sí, vamos a empezar sencillamente con el tema del 5 de marzo, la famosa fecha del 5 de marzo. ¿Qué quiere decir el 5 de marzo y por qué es tan famoso y por qué es tan trending topic el tema del 5 de marzo? Es un día más, viernes 5 de marzo, mañana. ¿Qué nos podemos encontrar o qué podemos esperar mañana sobre el acuerdo de Microsoft con Bethesda respecto a este 5 de marzo? Pues bueno, voy a poner la pantalla, vamos a ir mejorando un poco la producción de los vídeos, que entiendo que todavía hay muchas cosas que mejorar, la cámara la cambiaré, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos tirando con lo que tenemos, que no es poco. Pasamos de escena, aquí tenéis, y nos vamos a informaciones mías de Twitter, pero no en este caso, luego tiraremos de estos hilos. Pero vamos a irnos a esta web. ¿Qué es esta web? Pues esta web es una base de datos de todos los temas de competencia de la Comisión Europea. Entonces, vosotros podéis entrar aquí, es una base de datos, al final, una web de documentación. Si buscamos Zenimax, ¿qué nos encontramos? Ah, no, pues no me sale ahora. Antes lo he encontrado, fíjate tú. No, me he equivocado, vale, nombres, perdón. Disculpadme. Aquí tenemos, Zenimax. El merger M10001. Microsoft Zenimax. Show details. Vamos a ver los detalles, chicos. Se notificó el 29 de enero por parte de Microsoft el tema de la compra. Es un tema que ya le hemos dado muchas vueltas con todos los temas de Vault, etcétera, etcétera, que por aquí los tendremos, si mal no recuerdo. Aquí está todo lo que hablamos en Twitter, de cómo funcionaba el acuerdo, desglosamos muy bien, creo que desglosé muy bien, de hecho creo que fue lo que entre comillas me dio a conocer y muchos me conoceréis por este hilo. Pero bueno, aquí explicábamos un poco todo este tema, que no vamos a darle otra vuelta. Pero estos papeles se notificaron el 29 de enero y se publicaron en lo que es en el Boletín Oficial de la Unión Europea el 5 de febrero. Este tipo de casos, los C40, que lo podéis ver aquí, en el C40 del boletín, tardan un mes. Y el mes que tenemos, Provisional Deadline, 5 de marzo de 2021. Entonces la gente se toma esta fecha como el 5 de marzo tenemos el acuerdo. Lo tenemos hecho y ya hasta el 5 de marzo Bethesda o Zenimax pasa en todos sus efectos a ser propiedad de Microsoft. Y eso, en mi opinión, chicos, es un error muy, 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 muy grave. Y os voy a explicar por qué. A mí me parece muy curioso que toda la gente y todos los usuarios estén viendo lo que es el sistema regulador de la Unión Europea como algo muy significativo y algo muy importante. Y sinceramente creo que es un trámite más. Hay muchísimos más trámites a lo largo y ancho del planeta para simplemente centrarnos en uno. ¿Por qué no centramos en este? ¿Por qué la gente está tan centrada en este? La respuesta es muy sencilla, chicos. Y algunos os dolerá más o menos, pero la respuesta es sencilla y es que es público. Es el único procedimiento oficial y público que hay sobre este tema. Porque en Estados Unidos no se publican estas cosas, en Japón con Tango parece que tampoco. Entonces solo tenemos las de la Unión Europea. Vale, hasta aquí bien. Ahora bien,
Que se cierre, lo que quiero que entendáis todos es que se cierre el acuerdo o que se publique que el acuerdo por parte de la Unión Europea está aceptado, no significa que el día siguiente o ese mismo día Microsoft sea propietaria en todos sus efectos de Bethesda y por consiguiente de Zenimax. De hecho, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento como puedo tener yo sobre estos temas jurídicos, sabemos que no va a haber ningún tipo de problema en este acuerdo. Este acuerdo probablemente, como está aquí catalogado, se cerrará el 5 de marzo en Europa, pero no tenemos por qué lo que es el usuario de Xbox encontrarnos con Bethesda is here. Tenemos a Bethesda. Eso no es real, chicos. Yo solo lo tengo que decir. Me parece un ejercicio de responsabilidad, sinceramente, porque de hecho mucha gente lo toma como hablar de rumores, vende humos, tal y cual. Creo que los que me seguís bastante soy una persona que echa bastante el freno a ciertas cosas, que intento poner los límites bien marcados y no crear esas falsas expectativas con la gente. Y la realidad es esa. Yo creo, ojalá me equivoque, ojalá me pueden callar la boca, porque al final esto, como he remarcado al principio del vídeo, es pura opinión. Pero creo que es a un 99,99% imposible que mañana tengamos este acuerdo cerrado. Es así. Oficialmente, en todos sus efectos, Zenimax se adhiere a Microsoft. Que mañana tengamos el comunicado lo veo prácticamente imposible. O sea, es una realidad. Aún así, ahora me preguntaréis, joder Álvaro, me ha jodido la vida porque yo mañana pensaba que íbamos a tener notición. Y yo os diré que, bueno, siendo no optimista, sino más bien incluso realista, tenemos informaciones como ya la compartí también en Twitter, aquí la del insider tan famoso Jeff Groove, que como siempre sabéis hace su Summer Game Mess, que es un poco pues a modo meme o a modo coña, por decirlo de alguna manera. Este tipo o este hombre lo que hace es predecir, informar de los eventos que vamos a tener durante este verano, porque el verano en los videojuegos ya es sumamente largo por el tema del Summer Game Fest de Geoff Keighley, porque por esto viene este nombre de Summer Game Mess, un poco a modo de chistecito, doble sentido de palabra. Y aquí tenemos una cosa que nos llama la atención. Marches. Xbox Bethesda Acquisition Close. O sea, lo que podemos interpretar es que un insider como Jeff Groove o insider, otras voces importantes o cercanas a Microsoft como lo diré, Jeff Corden, Randall Thor, etcétera, etcétera, hablan todos de marzo. Nadie se pasa de marzo. E incluso no puedo salvar las declaraciones oficiales ahora mismo. La estamos grabando, como es obvio. Pero sí es cierto que Microsoft ha declaró que el cierre del contrato con Bethesda, lo que es la firma puesta y todo, oficialmente, o el acuerdo oficial, o la presentación, o como queráis llamarlo, está yendo más rápido de lo esperado, porque ellos lo esperaban para un Q3 del año, teniendo Q2, Q3 del año, teniendo en cuenta que Microsoft, cuando habla de Qs del año, de quarters, habla de temas de, por decirlo de alguna manera, de años fiscales. Entonces siempre va más para adelante. Recordad que los años fiscales empiezan en marzo. Febrero, marzo empiezan los años fiscales. No estoy muy metido en esos temas, pero por ahí va la cosa. Y yo como persona, pues sí, digo que probablemente en marzo tengamos cosas, pero que nadie se extrañe ni nadie se lleva las manos a la cabeza. Si desde una postura más pesimista os digo que en abril, mayo puede ser cuando se cierre oficialmente el acuerdo. Pero bajo ningún concepto, bajo ninguno, hay que dar por hecho ni que mañana va a estar. Tenemos aquí esto, como he enseñado. Ni que mañana va a estar, ni que pasado va a estar, ni que al otro va a estar. Ok, eso está claro. Tenemos aquí esto, que sí que es Marches. Pero hablé con un chico inglés, me contestó, y es cierto que la expresión Marches es como, traducción literal, como marceable, por decirlo de alguna manera, no lo sé. Y es algo así como que podía ser en febrero, podía ser que es como marzo, pero puede ser un poco después de marzo o un poco antes de marzo. Pero la idea es que os hagáis que va a estar por ahí, ¿ok? Hasta aquí todo bien y todo correcto. Pero bueno. Vamos al segundo punto que preocupa mucho a los usuarios de Xbox en general, a todos los que están esperando con muchas ganas y mucha energía este acuerdo, que es el tema de la denuncia famosa a Fallout 4. Muchos hablan de una cosa y hablan de la otra. Muchos dicen que el acuerdo se celebrará el 5 de marzo yéndose a estos papeles de la Unión Europea. Están aquí, estos acuerdos de la Unión Europea, pero a la vez muchos otros dicen, no, el 5 de marzo no va a ser
Porque esto está retrasando esto. Esa información es falsa, o sea, es decir, vamos a partir de la base de que esa información no es real. ¿Por qué? Uno, el acuerdo es en Europa. La gente se cierra y se centra en que es en Europa, es en Europa, es en Europa, cuando... Ok, ¿quién sabe, quién tiene una certeza oficial de que el último paso para el cierre de Microsoft con Bethesda es Europa? No sabemos el resto de flecos que quedan en la operación. Son operaciones tan megalómanas que es imposible. Entonces, hasta aquí bien. Entonces, en la segunda parte tenemos esta denuncia. Esta denuncia creo que está impuesta en el estado de California, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente, la jurisdicción, jurisprudencia, etcétera, etcétera, de California no tiene absolutamente nada que aportarle a la europea, ni viceversa, ni tienen palabra la una sobre la otra, ni la otra sobre la una. Entonces, son temas completamente independientes. Ahora bien, pasemos a analizar esto. ¿Debe un usuario preocuparse o pensar que este tema va a retrasar la compra? Vale. Supongo que algunos leísteis mi hilo, otros no lo leísteis, otros habéis leído en Vandal o en otros medios que también han hablado con expertos. No sé si son más expertos o menos, pero expertos. Y yo me fío de la palabra de los expertos. ¿Sabéis que todo viene? Pues bueno, a raíz de esos famosos DLCs que supuestamente decían una cosa, luego se daba otra. No estoy muy metido del todo porque realmente yo esos DLCs no los he consumido. Por tanto, no puedo deciros si fue tal o fue cual. Pero según tengo entendido fue que en la entrada de un blog se publicitaban unos DLCs. Y luego los DLCs estaban incompletos respecto a los que venían cuando estaban en el Season Pass. ¿Qué pasa? Pues es eso. Un grupo de abogados se ha tomado lo de las demandas colectivas, como hacen hoy en día muchísimos grupos de abogados, coger demandas colectivas para trincar la pasta que puedan o para ganar foco, fama y ser reconocido. Al final, si ganas una demanda de estas, ganas un empujón y un pistoletazo de salida a tu carrera bestial. Suelen ser abogados que no son sumamente expertos, sumamente famosos y que buscan ese empujoncito a su carrera que les lleva adelante. Entonces, este bufete que es Exlaw, pues bueno, está en lo que está en esto, pero ellos saben que esto no va a ir a un tribunal casi con una totalidad. Ellos mismos lo saben, o sea. Entonces ellos buscan un acuerdo económico, una compensación económica a los usuarios afectados que se han sumado a esta demanda colectiva. Porque, entre comillas, ellos alegan que tienen miedo a que Bethesda eluda Bethesda o Zenimax al final, que es el conglomerado de todo, eluda estas responsabilidades penales, administrativas, las que tenga, las eluda por el tema de pasar a formar parte de Microsoft y lo que sea el patrimonio de Zenimax como tal quede a cero. Es una posibilidad, pero yo sinceramente creo que es algo que no va a obstaculizar en nada el acuerdo, ¿ok? O sea, creo que nadie debe preocuparse por ello y no sé, o sea, el tema de los DLC, de hecho creo que según tengo entendido, los términos que ponían en el blog y los términos que ponían en las stores diferentes para comprarlo y tal, eran diferentes y obviamente yo creo que a ojos de un juez, a la hora de cerrar un contrato cuando te compra-venta de algo, te fijas en lo que pone en la story y no lo que decía un blog. O sea, creo que es muy complicado que esto fructifere, la verdad. No os voy a engañar. Y bueno, si es que lo dije aquí, o sea, no va... Es un paquete al final... No es que no creo que va a ocurrir nada. No hay que darle muchas vueltas a esto, está más que explicado, lo tenéis aquí todo. Y bueno, el hilo, si queréis, os dejo los hilos ahora debajo, en la cajita de comentarios. Tendréis los hilos para que los que no lo hayáis visto le podáis echar un ojo, ¿vale? El último tema que quiero tocar en este vídeo. Tipo de evento que creemos o debemos esperar de Microsoft, que creo o debo esperar de Microsoft para anunciar lo de Bethesda. Si bien, ya que hay que dar claro en este vídeo que mañana un 99,99% no se va a anunciar nada. Segundo, ¿por qué tiene que ser un evento? La gente habla del evento, el evento. ¿Por qué tienen que enseñar Starfield en abril o mayo y no lo tienen que enseñar en el E3? A mí me parecería un error no enseñar Starfield en el E3 y enseñarlo antes, mi opinión. Se puede ver un corto teaser o lo que sea para un vídeo, pero sigo repitiendo lo que he repetido. Sé que me repetiré mucho, pero creo que hay mucha gente que aún así, por lo que yo leo en comentarios en Twitter, no me ha entendido o no me ha leído. Lo digo muy claro. Lo que se conoce a día de hoy como un evento de videojuegos, que la palabra evento ya está entre comillas bastante prostituida. O sea, la palabra evento a día de hoy en el mundillo de los videojuegos está muy prostituida, no vamos a engañar. No va a haber nada de eso. Yo vuelvo a repetir que va a ocurrir lo mismo. Cuando Microsoft vea conveniente que esto ocurra, ocurrirá. ¿Cómo ocurrirá?
artículo de Xbox Wire. Como se anunció la compra allá por septiembre, que fue un boom. Además fue un día que no esperaba nadie, algo que nadie esperaba, algo que nadie pudo predecir. Y bueno, va a ser un artículo de Xbox Wire, a lo mejor un pequeño vídeo corto un poco enseñando las IPs de Bethesda, pero en el cual no tiene por qué aparecer nada de los juegos anunciados sin fecha de lanzamiento, como son Starfield, The Elder Scrolls 6. Y poco más tiene ahora mismo Bethesda anunciado o pendiente. Lo que es Deathloop, pero Deathloop creo que no lo van a poder enseñarlo. Ghostwire Tokyo que tampoco van a poder enseñarlo. Y bueno, yo creo que no tenemos por qué ver nada nuevo en eso que conoce la gente como evento. Yo vuelvo a repetir que va a ser algo mucho más enfocado a los inversores, algo más enfocado al tema industrial que al tema fans. El tema fans tiene E3 para los fans. E3 y ciertos eventos son para los fans. Hay otras cosas que son para inversores, que son de cara a la industria, de cara a la prensa, de cara a analistas, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, no va a haber evento, vamos a tener artículos de Xbox Wire y probablemente, a lo mejor, por distintos medios que elija la propia Microsoft, se harán entrevistas a Phil Spencer, Pete Hines, Todd Howard, explicando un poco cómo va a funcionar el acuerdo. O simplemente que hagan como han hecho, por ejemplo, cuando se compró, creo recordar, Obsidian, que se hizo un vídeo de unos 5 minutos así, en el cual no se veían juegos y salía la gente del equipo de Obsidian hablando un poco de qué aporta y qué les beneficia a ellos, cuáles son los beneficios y lo bueno de formar parte de Xbox Game Studios. Entonces, yo veo que lo que es el contenido que vamos a tener de este acuerdo, de primera mano, y en primer lugar va a ser este. Luego ya tendremos un E3 por todo lo alto, tendremos otro tipo de showcase por todo lo alto, no sé cómo se llama, pero creo que no es ni el momento, ni el lugar, ni la hora. Lo tendremos, pero ahora mismo, chicos, en conclusión, lo que quiero llegar es... Mañana no vamos a ver nada, probablemente, porque mañana es simplemente un trámite europeo que se cierra, fin. No sabemos el resto de trámites. Segundo, tema de la denuncia, creo que no es algo que... No es, en el caso de que los jueces levanten la patita, se llegará a un acuerdo de pasta y fin. Y tercero, no tendremos evento, artículo y algo más de cara a la industria del gaming que a los usuarios. Así que nada, lo dicho, chicos, muchas gracias a todos por acompañarme una vez más. Espero que hayáis aguantado todo el vídeo, que dejéis vuestro like, vuestro comentario, que compartáis el vídeo si os ha gustado. Y bueno, lo dicho, que muchas gracias de verdad de corazón por todo el apoyo, porque no lo esperaba para nada. Y nos vemos la próxima. Chao.